Pues bueno, son las 5. Vamos a dar inicio al curso. Buenos días, Daniela. Buenos días a todas y a todos nuestros participantes. Daniela tiene también un currículum muy extenso. La verdad voy a leerlo porque es muy interesante. Sobre todo porque es bien joven, como la pueden ver, además de bonita. Entonces, Daniela es Official Senior de Programas en E.ON Institute. Desde el 2020 se ha enfocado en liderar iniciativas que son transformadoras en la intersección de tecnologías emergentes, política pública, impacto social y asuntos internacionales. Es bien importante recordar que cuando hablamos de tecnologías emergentes, no estamos hablando solo de inteligencia artificial, porque pareciera que ese es el tema y la verdad tenemos que salirnos de la idea de que solo la inteligencia artificial es algo que importa. Hay otras tecnologías emergentes de las que ella nos podrá comentar. Tiene una sólida trayectoria en gobernanza, ética, democracia y la promoción del desarrollo responsable de sistemas de inteligencia, que ayer vimos con Salma Jalife, que pues al hablar de ética hay que hablar no de ética en la inteligencia, sino en todo el ecosistema digital. Que por cierto, tenemos ahorita una gran discusión, lo que acaba de aprobarse en telecomunicaciones. Ella también es una de las personas que ha trabajado y ha sido seleccionada para ser fellow del programa Global Competitiveness Leadership de la Universidad de Georgetown y ha sido finalista del premio Responsible AI Leader de Women in Inteligencia Artificial 2025. En 24 fue nombrada por Wired como una de las principales mujeres en inteligencia artificial en América Latina y es la integrante más joven de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, la ANIA, y actualmente forma parte de la mesa directiva del programa de jóvenes en COMEXI y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla. Creo que vives en Puebla, ¿verdad? Pues, Daniela, vivo en la Ciudad de México, pero nací y crecí. A ver, les voy a pedir que apaguen por favor su micrófono. Gracias. En E.ON Institute, ella es de las líderes que promueven una sociedad más justa e igualitaria mediante, lo comentábamos, el uso responsable de tecnologías de frontera, que también nos va a comentar exactamente en qué consiste. Y en ese rol ha coordinado proyectos clave que incluyen la elaboración de recomendaciones de política pública para la adopción ética y estratégica de sistemas de inteligencia artificial en México, con investigaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en procesos electorales y el desarrollo de recomendaciones para las futuras negociaciones del TEMEC en los temas de tecnología. Antes fue coordinadora de proyectos en C-Minds, donde dirigió programas de gobernanza experimental enfocados en tecnologías que preservan la privacidad en nuestro hermano país de Uruguay, e implementó un prototipo de políticas públicas sobre transparencia y explicabilidad de la inteligencia artificial en México. Además, exploró las oportunidades del metaverso en América Latina y el uso de la realidad aumentada en la educación en México. Ya comentamos que fue seleccionada como parte del programa Competitiveness Leadership en Georgetown. Y bueno, dejamos a Daniela ya como parte de este curso. Este curso hoy lo cerramos con esta presentación de Daniela. Ella va a cerrar con nosotros el curso que hemos estado desde el 24 de marzo. Yo les agradezco muchísimo a todas y a todos que que estemos llegando ya al final de este curso, que tenemos ya un mes metidos aquí, de las 9 a las 11. Y Daniela nos va a hablar sobre los sesgos algorítmicos y el impacto en la protección y garantías de los derechos humanos con toda la experiencia que tiene. Entonces, les dejo ya en la voz de Daniela. Aquí voy a estar. Cualquier cosa, Daniela, pues te comento que la mayoría de nosotros no tenemos ni cámara ni micrófono en nuestras computadoras, porque son las computadoras del Senado. Solo algunos sí tenemos. Y entonces la comunicación es básicamente a través del chat.
a reserva de que algunos colegas que sí tienen la posibilidad de abrir un micrófono, pues te puedan interrumpir para hacerte alguna pregunta. Entonces, es muy activo el chat y es muy activa la participación de quienes están con nosotros. Y entonces, bueno, tienes la palabra, Daniela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igual que estuviste antier con nosotros en otra actividad, te mando un saludo y aquí estamos. Muchísimas gracias. Pues primero que nada, muy buenos días a todos y todas. Qué gusto estar arrancando este viernes ya para finalizar esta semana y también finalizando este curso. Me siento súper honrada de estar, pues yo siendo la última en ser parte de este curso de Derechos Digitales y su regulación. Le aplaudo muchísimo a la Comisión de Derechos Digitales por este esfuerzo, sobre todo al presidente Luis Donaldo Colosio, a Eliana, a todo el equipo, porque es una gran iniciativa y me parece fundamental que estén teniendo este tipo de conversaciones y les agradezco profundamente la invitación. Como ya dijeron, mi nombre es Daniela Rojas, soy oficial senior de programas en ION Institute, igual solo para que sepan, ION Institute es esta think tank mexicana liderada por mujeres, en donde buscamos construir una sociedad a prueba de futuro. ¿Eso qué quiere decir? Una sociedad que pues, tenga las capacidades para beneficiarse de todas las cosas positivas que vienen con el desarrollo y uso de tecnologías, sobre todo tecnologías de frontera, y como decían, no solo es inteligencia artificial, sino también estamos hablando sobre realidad aumentada, realidad virtual, metaverso, blockchain, etcétera. Pero pues también que tengamos una sociedad con las capacidades para hacer frente a todos los retos que también vienen con el desarrollo y uso de estas tecnologías. Entonces, durante estas 2 horas estaremos hablando de sesgos algorítmicos e impacto en la protección y garantía de los derechos humanos, que es un tema que me apasiona profundamente. Y pues iba a arrancar hablando un poquito de quién soy, pero ya creo que lo mencionaron bastante en mi bio, pero solo como repaso, nací y crecí en Puebla, soy poblana, pero ya llevo varios años viviendo en la Ciudad de México. Estudié Relaciones Internacionales, pero la verdad es que tuve la fortuna de crecer en un hogar donde pues estaba rodeado de ingenieros, tanto mi papá como mi hermano son ingenieros, mi mamá estudió una maestría en ingeniería, entonces este tipo de conversaciones alrededor de tecnología, sobre ciencia, pues estuvieron mucho dentro de mi hogar. Y pues eso obviamente sembró la semilla de que me interesaban estos temas, pero siempre sentí que faltaba como esta parte social y al final por eso decidirme y estudiar inclinarme más por una carrera de ciencias sociales, pero pues todo siempre estuvo como ese gusanito y al final tengo la fortuna de que trabajo hoy en día conectando justamente esas dos partes, ¿no? Como la parte tecnológica, pero también la parte social. Y como decían, bueno, he liderado, pues durante estos 5 años bastantes proyectos que van desde recomendaciones de política pública para hacer una hoja de ruta en temas de inteligencia artificial para esta administración, también en temas de cómo impactó la inteligencia artificial en las elecciones pasadas de México, también recomendaciones para la renegociación del TEMEC, etcétera. También en su momento vimos temas de cómo podría impactar el metaverso en América Latina, pero hablando con expertos y con expertas de la región, que es uno de nuestros principales objetivos dentro de ION Institute, el que se creen este tipo de conversaciones en la región con expertos y con expertas de la región y no simplemente estemos atrayendo como estos insights que vienen de países como Estados Unidos o China o en la Unión Europea, sino que nosotros también sumemos a la conversación desde nuestras perspectivas. Entonces, como pueden ver, lo que vamos a estar hablando hoy es pues lo que hago día con día, es un tema que me apasiona y por lo tanto, pues qué gusto estar compartiendo un poco de mis reflexiones con todos y con todas ustedes. Y solo como disclaimer, van a salir
de esta sesión con más preguntas que respuestas, pero también es un poco parte del objetivo, ¿no? Del que tengamos un momento de reflexión y que nos hagamos estas preguntas difíciles que muchas veces no nos hacemos, ¿no? Entonces, igual, pues pueden estar escribiendo todas sus preguntas, comentarios en el chat. Yo voy a estar al pendiente. Siéntanse muy, muy libres. Y de hecho, vamos a arrancar la conversación con esta pregunta. ¿Por qué creen que hablar sobre sesgos algorítmicos es importante? ¿Qué han escuchado? ¿No? O sea, ¿han escuchado algo de los sesgos que existen en los sistemas de inteligencia artificial? ¿Han escuchado algún tipo de caso? Me gustaría ver qué es lo que conocen al respecto, o también es muy válido decir, la verdad es que no tengo ni idea, no he escuchado nada. ¿Por qué creen que es importante el estar teniendo esta conversación hoy? Lo pueden poner en el chat directamente, o si alguien tiene pues como micrófono, también puede abrir su micrófono. No sean tímidos. ¿No? ¿Nadie? Aquí nadie quiere poner. He escuchado de discriminación algorítmica en inteligencia artificial. Muy bien, Juan Pablo. Los sesgos son los errores algorítmicos. Ok. Y esto en la parte de que has escuchado como discriminación algorítmica, ¿qué tipo de discriminación has escuchado o en un caso particular? ¿Alguien que haya escuchado algún caso particular? ¿No? ¿No? Pues no sé cómo ha estado como las conversaciones pasadas, pero justamente sí tiene que ver, ¿no? ¿Alguien prendió su micrófono? Yo sí. Sí hemos estado Ah, hablando de los algoritmos. súper. Inclusive en algunas de las conversaciones hemos hablado de que deberíamos nosotros en cualquier regulación que hubiera establecer de manera muy clara la necesidad de que haya transparencia algorítmica Muy bien. en relación con que nosotros como usuarios, y lo vimos un poco también con ya algunas de nuestras ponentes, particularmente con Patricia Villaverga, nosotros tenemos que tener la autonomía como personas usuarias para decidir qué sí queremos y qué no queremos que puedan ser de nuestros datos utilizados. Y cuando hay transparencia algorítmica, podemos tener la capacidad de decidir qué algoritmos no queremos que se usen en nuestra interacción y en nuestra relación con las plataformas, ni con la autoridad, ni con los gobiernos. Entonces, lo hemos estado comentando en las Buenísimo. distintas pláticas, pero de manera importante, pues, entendemos que tú nos vas a explicar cómo esto impacta en toda nuestra vida. Buenísimo. Pues justamente vamos a entrar un poquito ya más a fondo. Creo que, como dice Eliana, ya les explicaba como a grandes rasgos por qué es importante. Ahorita nos vamos a meter full en cómo se ven sobre todo estos posibles impactos negativos. Y les voy a platicar un poquito de cuál es nuestra perspectiva en ION Institute. Y es que nosotros creemos que la tecnología en general, no solo los sistemas de inteligencia artificial, no solo deberían de ser como herramientas y apoyo que deberían de ser distribuidos igualitariamente, ¿no? Que es ahí cuando hablamos sobre igualdad, que es la imagen que tenemos acá. Porque, por ejemplo, hablando como de conectividad, ¿no? O sea, aquí sería que todos tengan acceso a Internet. Y tampoco creemos que debería de quedarse en equidad, que es cuando pues se busca que las herramientas individuales se identifican y abarcan la desigualdad, ¿no? Que es un poco nivelar el campo de juego, ¿no? Entonces se sabe que hay algunas poblaciones que la tienen un poco más complicada, que han sido discriminadas sistemáticamente, entonces nivelas un poco el campo para que entonces se logre esta equidad. Entonces nosotros creemos que ni siquiera se debería de quedar ahí, o sea, que nivelar el campo, sino que debería de crearse para buscar justicia. ¿Eso qué quiere decir? Que crear cambios sistémicos, ¿no? Que se vayan a la raíz del problema y entonces que la tecnología sirva para eliminar estas causas de inequidad, ¿no? Entonces que la tecnología debería de desarrollarse
y utilizarse justamente para crear justicia. Y entonces me pueden escuchar y decir como padrísimo que tengan como esta idea de que la tecnología debería de desarrollarse, utilizarse para este fin, pero suena muy idealista, ¿no? Así no es como funciona el mundo, pero nosotros como lo vemos es que a pesar de que uno tenga la mejor intención al estar desarrollando, utilizando este tipo de tecnologías como los sistemas de inteligencia artificial, estos pueden estar impactando de forma negativa los derechos y las libertades de las personas, sobre todo de ciertos grupos poblacionales. Entonces, ¿cómo se ven estos posibles impactos negativos? Estos son algunos, no sé por qué se ve así, una disculpa, pero estos son algunos de los titulares de noticias que no solo son de, por ejemplo, hace 5 años, no, estos titulares de noticias son de este año, o sea, lo que ha pasado durante este año. Entonces tenemos temas como que la inteligencia artificial está propagando viejos estereotipos a nuevas lenguas y culturas, sobre todo con el uso de LLMs, o sea, como tipo ChatGPT o Gemini o Copilot. Después tenemos que bajo Trump los científicos de inteligencia artificial están obligados a crear modelos libres de sesgos ideológicos, que justamente ahí también podemos discutir qué es para Trump estar libre de sesgo ideológico. Después, pues en el chatbot de Grok están censurando las críticas de Elon Musk y de Donald Trump, que es este chatbot que está en X, o sea, Twitter. También, pues Israel está utilizando modelos de inteligencia artificial fabricados en Estados Unidos para la guerra, decidiendo pues quién vive y quién muere, sobre todo con el conflicto que está pasando en Palestina. Después, la mitad de las respuestas de los chatbots de la inteligencia artificial contienen problemas significativos, según la BBC. Ese es un estudio súper reciente, o sea que ya están diciendo que las alucinaciones es cuando los sistemas de inteligencia artificial empiezan a inventar literalmente las respuestas, o sea que no te están dando respuestas correctas, sino que se están inventando la información. Y habían dicho que ya había mejorado muchísimo, pero pues según un estudio reciente de la BBC, pues esto no es la realidad. Google abandona sus políticas de diversidad en la contratación en plena ofensiva trumpista. Y después, pues la vigilancia predictiva de viajes usa inteligencia artificial para predecir quién es una amenaza. Entonces, imagínense que están utilizando inteligencia artificial para decidir si una persona puede viajar o no. Entonces, así es un poco cómo se ven estos posibles impactos negativos. Entonces, sabiendo que existe esta posibilidad, es responsabilidad de los organismos, de las instituciones, de las empresas que están desarrollando o implementando esta tecnología, de sensibilizarse sobre esto. Estoy viendo ya en los comentarios, a ver, ponen aquí, con lenguas y culturas se refiere a tipos de terminología. Sí, como las palabras que se utilizan, o sea, que los modelos han sido entrenados sobre todo en el idioma inglés, entonces todavía tienen como algunos errores en otros idiomas y sobre todo pues hay como algunas palabras muy estereotipadas que están también utilizando los LLMs ahorita en los otros idiomas que no sean el inglés. Y aquí sesgos de género, porque a lo largo de la historia se ha preponderado la imagen de los hombres, por lo tanto, alimentarse de los datos en lo general, tienen a inclinarse por ejemplo masculino. Sí, buenísimo, Emanuel, me encanta tu comentario. Es algo que vamos a estar ahorita tocando un poco durante esta sesión, pero muchísimas gracias por tu comentario. Y pues siguiendo, justo el foro sobre el futuro de la privacidad llevó a cabo una investigación en 2017, ya tiene un par de años, que era para tratar de categorizar como estos tipos de daños que pueden tener o que pueden surgir con el uso de sistemas de toma de decisión automatizadas, como los sistemas de inteligencia artificial, y pues lo divide en la siguiente manera, ¿no? Tener la pérdida de oportunidad, que ahí se refiere, no sé, ya sea en términos laborales, de financiamiento, educativos. Por ejemplo, hubo un caso en Reino Unido
donde utilizaron sistemas de inteligencia artificial para poder predecir la calificación de sus estudiantes, y esa calificación les daba acceso a universidades. Entonces, imagínense que, pues, no sé, los estudiantes tuvieron un mal desempeño en los primeros como bloques, y ya con esto, pues, obviamente el sistema lo que hacía era predecir que el siguiente bloque pues, le iba a ir mal. Y eso no significa necesariamente que iba a ser así. A lo mejor el estudiante se iba a poner las pilas y entonces iba a estudiar muchísimo, le iba a ir a asesorías y entonces ya en el siguiente bloque le iba a ir bien. Entonces con el sistema pues quitaba como esa autonomía y pues ya el estudiante ya no podía decidir y esa predicción estaba costándole pues el ingreso o no de una universidad. Entonces más o menos así se puede ver como la pérdida de oportunidad educativa. Después, del otro lado está la pérdida económica, por ejemplo, en temas de las diferencias en los créditos o acceso a servicios o productos. Es un temazo ahorita cómo están utilizando sistemas de inteligencia artificial para poder dar créditos y pues ya se han hecho muchos estudios que beneficia mucho más a hombres y a mujeres, o sea, pueden tener el mismo historial crediticio, los mismos ingresos, la misma edad, etcétera, y de todos modos le van a dar un crédito mayor a un hombre que a una mujer, ¿no? Después está el prejuicio social, con reproducción justamente de prejuicios y sesgos sociales que se están traduciendo a las máquinas, y pues la pérdida de libertad con la vigilancia masiva, que también es un temazo ahorita hoy en día, o con la identificación errónea, que también les voy a comentar un caso un poquito más adelante. Y siempre que tengo estas conversaciones, me gusta aclarar que la tecnología, sea la que sea, en este caso, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial, no es buena o es mala, no es ética o no ética, responsable o irresponsable. No le podemos dar connotaciones negativas, o como digo, más bien, no le podemos dar connotaciones humanas a este tipo de instrumentos, porque al final no es como que esta tecnología surgió de la nada, de repente apareció y funciona sumamente autónoma a nosotros, sino que al final son creadas por seres humanos, ¿no? La responsabilidad al final cae en las personas que están desarrollando o que están utilizando los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué son los sesgos? ¿Por qué se producen? Me gustaría escucharles como por qué creen que estamos teniendo este tipo de sesgos dentro de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Cómo creen que surgen estos? Igual lo pueden poner en el chat. Gracias, Daniela. Pues yo creo que partiendo de que quien escribe los algoritmos son personas, eso implicaría hombres, pues ya tenemos un primer sesgo, ¿no? Además, occidentales con ingreso alto, o sea, cierro. Sí. Buenísimo, me encantó. Sí, también es una de las razones, de hecho lo vamos a tocar ahorita, de quiénes son las personas que están desarrollando este tipo de tecnologías y cómo pueden estar inconsciente o conscientemente trasladando sus propios prejuicios a las máquinas. ¿Alguien más que quiera opinar, que haya escuchado algo de cómo surgen estos diferentes tipos de sesgos? No. Isabel. Pues yo creo que muchos sesgos, este, porque para empezar, pues la inteligencia artificial funciona a través de, bueno, en parte del aprendizaje y todo eso lo retoma de una sociedad que justo vive en un sistema capitalista y patriarcal. Entonces, todo eso lo aprende y siento que el sesgo viene desde ahí. Sí, ¿no? También es como, vivimos en un... me han preguntado como algunas veces como si yo creo que vamos a llegar a un punto donde los sistemas de IA, los algoritmos no van a ser sesgados, no van a ser solamente neutros. Y yo lo que les respondo es como, bueno, ¿tú crees que vamos a llegar a una sociedad donde sea, o sea, justa, equitativa y donde no haya discriminación? Creo que van muy, muy ligados. Entonces, súper de acuerdo con tu comentario.
Aquí también estoy viendo como el entrenamiento de los algoritmos sesgados, tiene que ver con la información con la que han sido entrenados los sistemas. Sí, creo que mucha de la conversación que se da alrededor de cómo surgen este tipo de sesgos tiene que ver con la información en la que se está siendo entrenada. Ahorita también lo vamos a comentar. Y también veo aquí como último comentario, o también se ven reflejados los sesgos o prejuicios en el diseño del algoritmo. Y aquí ya uno de los comentarios es que debería de existir una mayor regulación y filtros para el entrenamiento de estas herramientas. Sí, también lo vamos a platicar un poco de qué se está haciendo y qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, solo para poner en contexto a qué nos referimos con sesgo, a mí me gusta mucho esta definición que viene de Meredith Broussard, un libro que se los pongo al final, buenísimo. Eso habla como de las diferentes discriminaciones, sesgos que existen, no solo en inteligencia artificial, sino en tecnología en general. Y entonces dice que el sesgo físico se manifiesta en la mecánica del dispositivo. El sesgo computacional puede provenir del software o del conjunto de datos, que ahorita lo mencionaban como esta información que es utilizada. Y el sesgo de interpretación se produce cuando se aplican estándares desiguales a la salida o la prueba de una prueba o dispositivo. O sea, cuando ya tienes un resultado y tú haces un sesgo de interpretación. Entonces, por ejemplo, porque nos vamos a centrar mucho en el sesgo computacional, porque pues es el tema de hoy, el algoritmo, cómo se están viendo estos sesgos dentro del algoritmo. Pero el sesgo físico, por ejemplo, se está manifestando. No sé si alguien de acá ha probado los headsets de realidad virtual, pero hay estudios donde comprueban que es mucho más probable que las mujeres se mareen y que te presenten como síntomas no solo de mareo, sino de dolor de cabeza, irritación de ojos, etcétera, con el uso de realidad, con los lentes de realidad virtual. Y es porque no se hicieron las pruebas correspondientes con este tipo de población cuando se estaban diseñando este tipo de herramientas. Entonces, así se ve, por ejemplo, el sesgo físico, pero pues nosotros nos estaremos enfocando un poquito más en el sesgo computacional. Y entonces, ¿cuáles son las razones, no? ¿Por qué se presentan? Esto no es una explicación exhaustiva, hay también otro tipo de razones, pero pues aquí yo los dividí en estas. Uno es que hay una sobrerepresentatividad de datos de ciertos grupos poblacionales y hay subrepresentatividad de otros. ¿Eso qué quiere decir? Que somos una sociedad que ha discriminado sistemáticamente a ciertos grupos poblacionales, por lo tanto, no hay datos de ellos. Literalmente no existe información, no existe datos de esos grupos poblacionales, cuando hay otros que han sido privilegiados sistemáticamente. Entonces existe mucha información de esos grupos poblacionales, como lo son hombres blancos, heterosexuales, caucásicos, ¿no? Después, del otro lado, también tenemos que únicamente ciertos datos fueron incluidos. Por ejemplo, cuando se excluyen ciertos lenguajes, que ahorita era lo que mencionábamos, dentro de los LLMs, o sea, como estos modelos de lenguaje grandes. No sé cómo traducir eso porque siempre lo traducen de forma muy diferente. Pero bueno, son como estos chats, como de ChatGPT, Gemini, Copilot, Llama, etcétera. También están los sesgos al momento de hacer la anotación de datos. Y para explicar qué es la anotación de datos, lo que se hace, les voy a poner un ejemplo. ¿Conocen estos robotcitos, los Roomba, por ejemplo, que ayudan como a la limpieza de los hogares? Bueno, pues para que estos robotcitos funcionen y pues puedan distinguir los objetos que están alrededor de él y entonces ahí puedan hacer como un mapa y así se puedan mover por los diferentes hogares, necesitan muchísima información, ¿no? Muchos datos, muchas imágenes de objetos que pueden encontrarse en casas, ¿no? Pues entonces necesitan imágenes de mesas y de sillas y de perros y de camas y etcétera, ¿no? Entonces,
lo que hacen este tipo de empresas es que prueban estos robotitos, les piden como a sus empleados que los tengan ahí pues en sus hogares para que estén recolectando estas imágenes. Y entonces ya que tengan estas imágenes, se pasa a una empresa, que estas empresas son anotadoras de datos, empresas anotadoras de datos, literalmente, que lo que hacen es entonces clasificar estas imágenes y dicen, ok, esta imagen es una silla, esta imagen es una mesa, esta imagen es un perro. Y entonces ya con esta anotación se regresa en este caso este robotcito, y entonces el algoritmo ya va distinguiendo los objetos y dice como, ok, esto es una mesa, esto es una silla, y así se puede mover. Bueno, eso era para decir que era la anotación de datos. Y entonces lo que puede pasar para introducir sesgos es que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo medio burdo, pero han visto cómo son los baños, por ejemplo, en Oriente, o sea, como en la India, en China, que pues no tienen como su retrete, sino que son como los hoyos en el piso. Entonces, imagínense que una empresa anotadora de datos que está en Occidente, entonces le pasan como mucha información y tiene que hacer anotación de datos alrededor de baños. Y entonces le llegan estas imágenes como de las letrinas en el piso y decide poner que no son baños porque pues para esta persona no tiene el conocimiento de que en Oriente así es como se ven los baños. Es un ejemplo muy burdo, pero así es como se puede lograr como esos sesgos durante la anotación de datos. Después también existen como estos sesgos y prejuicios históricos que se están trasladando a las máquinas, que también es un poco lo que ya comentaban dentro del chat, que por un lado no hay datos, ¿no? Que era lo que ya decíamos, sobre todo de ciertos grupos poblacionales, pero por el otro, más bien, esta información simplemente está reflejando lo que es nuestro mundo físico, ¿no? Entonces, toda esta discriminación sistemática se está trasladando a las máquinas. Después está como excluir ciertas características relevantes de un conjunto de datos, por ejemplo, la edad o el sexo de una persona en modelos relacionados con la salud. O sea, si tú no pones dentro como de los parámetros de un sistema de inteligencia artificial que es necesario saber la edad o el sexo, cuando estamos hablando de temas de salud, pues puede ser súper importante y puede llevar a un resultado sesgado. Y por último está el sesgo durante la retroalimentación del sistema. Y esto es como, por ejemplo, quienes han utilizado ChatGPT ven que te pide, ¿no? Como un thumbs up o un thumbs down, bueno, que pongas como el dedito arriba o el dedito abajo, si consideras que la respuesta fue correcta. Entonces, imagina que una persona pues le pregunta a ChatGPT o a Copilot o a Llama o a Gemini una pregunta sensible, ¿no? Y que no le gusta a la persona la respuesta, no porque no esté correcta, sino porque no va con lo que piensa la persona. Entonces, eso la persona le pone como que la respuesta está incorrecta y el algoritmo lo que hace es que se está retroalimentando de eso y dice, no es que mi correcto, o sea, y entonces piensa que es la respuesta que dio es incorrecta, a pesar de que estuvo bien. Entonces, por ejemplo, no sé si supieron de este caso que Bukele, el presidente de El Salvador, le preguntó a Grok, que es este algoritmo que tiene X, que cuál era el presidente más popular hoy en día, porque pensaba que iba a salir él. Entonces, y salió, pues, de hecho, quien salió como la presidenta más popular era Claudia Sheinbaum. Entonces, imagínate que en este caso, que al presidente Bukele, pues, no le gustó la respuesta y entonces le pone thumbs down. No es que esté mal la respuesta, pero simplemente es que no le gustó a la persona. No sé si se dio a entender, ¿hay alguna duda sobre lo que acabo de explicar con alguno de las razones? ¿Todo bien? Sí, ¿Ninguna? muchísimas gracias. Gracias. Todo perfecto, súper, todo bien, súper. Y entonces,
pues ahorita ya que entendimos por qué se producen los diferentes tipos de sesgos, a mí lo que me gusta es poner casos de uso porque entonces se entiende mucho mejor el impacto real que pueden tener estas tecnologías en la vida de las personas. Entonces, como primer caso, está y entonces los sesgos se basan en gustos y preferencias, sí, también eso es una de las razones. Uno puede ser, como le dije, como la información, la anotación de datos y pues también al final somos humanos y todos los humanos tenemos pues nuestros propios sesgos y nuestros propios prejuicios que pues muchas veces es lo que estamos trasladando a las máquinas. Entonces, esta investigación se realizó por la revista de Rest of World en 2023, en donde estuvo probando diferentes plataformas de creación de imágenes como lo son Midjourney y DALL-E, para ver qué tan estereotipadas, qué tan sesgadas estaba su algoritmo al reproducir imágenes relacionadas con culturas y poblaciones. Y entonces lo que reveló esta investigación es que justamente dependiendo de ciertas culturas y de ciertas poblaciones, se generaban imágenes muy estereotipadas, ¿no? Y reduccionistas. Entonces, por ejemplo, se le pidió, en esta investigación se le pidió que mostrara una persona mexicana. ¿Y cómo creen que la mostró? Les quiero preguntar. ¿Alguna idea? Mostraron la imagen de unos güeritos, ¿no? Con un sombrero. Un sombrero, ok. Morena, ok. Pues sí, básicamente, o sea, cuando se le preguntó Una cuál era persona floja. No, pues fue como una persona mexicana y el 95% de las imágenes, o sea, 95% de las imágenes fueron así. Un hombre mayor con bigote y sombrero, ¿no? Eso es la representación que hizo Midjourney y DALL-E sobre una persona mexicana. Y a ver, esto no está mal, ¿no? O sea, no necesariamente está mal. Pues es parte de lo que somos como mexicanos, pero es muy reduccionista, ¿no? O sea, creo que solo muestra una pequeña parte de lo que somos como sociedad y lo que somos como población. Entonces, pues lo que están haciendo este tipo de plataformas es que pues están reduciendo mucho las poblaciones y están justamente como cargando todos esos estereotipos que hemos tratado de romper no solo en México, sino pues alrededor del mundo, pues muchas otras culturas y muchas otras poblaciones. Y es que hay que recordar que este tipo de sistemas pues son entrenados con la información proveniente principalmente de lo que se encuentra en Internet, ¿no? Entonces, esto es lo que está en Internet y esto es lo que está jalando este tipo de plataformas y por eso estamos teniendo este tipo de resultados. Entonces, pues necesitamos justamente una mayor como representatividad de datos al momento de estar entrenando este tipo de modelos. Y entonces yo dije, ok, esto se realizó en 2023, a lo mejor ya hubo avances, hemos mejorado mucho esta situación al momento de estar creando imágenes, entonces yo quise hacer mi propia prueba. Entonces no voy a decir la plataforma que utilicé, pero estuve ahí jugando un poco con la plataforma y le pedí a esa plataforma que me hiciera una imagen de a successful CEO, ¿no? Un CEO que fuera muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que me sacó la imagen? ¿Cómo creen que sea la imagen? Ahorita se las voy a mostrar, pero primero quiero saber cómo ustedes creen que me sacó la imagen con el prompt a successful CEO. O sea, como un director ejecutivo importante. Un hombre cruzado de manos con un traje, corbata, pelo negro. Ok, un hombre, traje, corbata, ¿algo más? ¿Alguien más? Blanco. Blanco, ok, hombre blanco, joven, guapo, ok. Hombre, te conté blanca, bien, ok. Alguien de traje negro. Ok, pues, a ver, ¿están listos? Ya les voy a poner. Ay.
Y pues este fue la persona que me sacó, ¿no? Un hombre blanco, sí, con corbata, no con traje, pero con corbata, como decían, pues blanco, maduro, ¿no? O sea, entonces creo que eso demuestra, ¿no? O sea, como cómo se siguen haciendo este tipo de, o cómo se siguen reproduciendo este tipo de estereotipos, porque pues hice la prueba un par de veces y ninguna de las veces me arrojó una mujer, por ejemplo. Por eso lo puse en inglés, porque para evitar como tener, ya sabes, el él o la. Por eso puse solo como a successful CEO, pero pues de todos modos nunca me sacó a una mujer. Nunca me sacó tampoco una persona joven, lo cual se me hizo súper raro, sobre todo sabiendo que ya hay muchísimas startups y muchos de, por ejemplo, en el tema de tecnología, quienes están liderando la conversación son jóvenes. También, ¿qué significa el verse exitoso? Si es un traje, si es una corbata, cuando pues también en el mundo de la tecnología, pues todo el mundo se viste con una t-shirt negra. Entonces, ya sabes, como que son esos prejuicios que hemos tratado de romper bastante, pero pues con el uso de estas imágenes puede que nos estemos dando pues bastante pasos atrás. Y entonces, bueno, eso fue para Successful CEO. También hice otra que le pedí como prompt, le dije que me hicieron una imagen de a criminal who committed a robbery, o sea, un criminal que haya cometido un robo. Entonces, ¿cómo creen que me sacó esa imagen? ¿Cómo creen que era? Tipo serial No killer. quiero decir, pero negro. Ok, negro, ¿algo más? Aparte, porque Con un creo cuchillo. que la mayoría de este tipo de datos los tienen empresas en Estados Unidos y bueno, lamentablemente para ellos la raza negra es la que se dedica a eso. Sí, aquí estoy viendo como de tez oscura, Hispano. morena. Ok, muy bien, tatuado. Y pues esa fue la imagen que me arrojó, ¿no? Entonces, sí, no, definitivamente alguien blanco no, y lo hice también bastantes veces. En ninguna de las ocasiones me arrojó alguien blanco, porque claramente los blancos no cometen crímenes. Y cuando he mostrado como esta imagen, ha habido algunas personas que me dicen como, no, pues parece más latino. De hecho, hay gente que me dice como, de hecho, parece más como de Medio Oriente, ya sabes, como rasgos más árabes. Entonces, sí, tiene como ahí una mezcla, pero pues eso es, de nuevo, esto solo es para ejemplificar cómo se pueden ver este tipo de estereotipos y prejuicios en la creación de este tipo de imágenes. Y ahorita ustedes pueden decir como, ok, o sea, como esto está mal, ¿no? Obviamente porque se están reproduciendo estos estereotipos, pero no es tan grave, ¿no? O sea, no está afectando tanto a las personas, sino pues lo están utilizando, por ejemplo, en términos de marketing y publicidad, y sí hemos tratado de avanzar para que haya una mayor representatividad en este tipo de sectores, pues este tipo de plataformas y de herramientas pueden estar haciendo que todos los avances que hemos construido pues nos echen para atrás, pero pues a mí me gusta mucho ejemplificar los efectos negativos de estos sesgos con una tecnología que está siendo utilizada cada vez más, que son los sistemas de reconocimiento facial. Estos sistemas se están utilizando para ingresar a algunos edificios, para poder abrir la aplicación de tu banco, etcétera. Y es que el problema principal de estos sistemas es que en su mayoría han sido entrenados con paquetes de datos de hombres blancos. Por lo tanto, son muy buenos reconociendo estos rostros, pero no tan buenos ni reconociendo ni diferenciando a otro tipo de poblaciones, como lo son mujeres, población racializada, indígena y no binarios, ¿no? Entonces, un análisis que realizó Joe Bolambini, a quien amamos, le rezamos todos los días, no, es que es muy, muy, muy crack esta mujer, es una investigadora activista del MIT, se dio cuenta que el sistema de reconocimiento facial para ingresar
al MIT no la reconocía y que no la reconocía y de que estaba teniendo problemas. Entonces ella trató de investigar un poquito más de qué estaba pasando, porque también se dio cuenta que cuando se ponía una máscara blanca, entonces sí la reconocía y podía ingresar al edificio. Entonces, a partir de ahí, decidió hacer toda una investigación. Sí, su documental es fabuloso, lo recomiendo ampliamente. Está en Netflix, no sé si sigue en Netflix, pero espero que sí. Se llama Coded Bias, también se los pongo como recursos al final. Y entonces decidió hacer como toda esta investigación justamente para ver qué tan sesgados estaban los sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas, a población no blanca, ¿no? En su momento hizo esta investigación con los sistemas que estaban más utilizados en ese momento, que era el de Microsoft, el de IBM y el de Face++. Y pues el común denominador de esta análisis que hizo con los diferentes sistemas es que el error de identificación más alto era de la persona con tipo 6 de color de piel, que era el color de piel más oscuro. Y en algunos casos, por ejemplo, con IBM y también con Face++, llegaban hasta casi el 50% de error en su reconocimiento. Es muchísimo. O sea, tienes un 50% de error en el momento de poder identificar ciertos rostros. Y entonces, esto no solo es injusto, sino que también tienen consecuencias reales en la vida de las personas. Sobre todo porque ya se están siendo utilizados para temas de seguridad y justicia. Entonces, no sé por qué se están viendo las imágenes así. Una disculpa. A ver, déjenme ver si me salgo. Ahí está. Y vuelvo a entrar. Ya se va a ver bien. Ok. Y entonces, esta es una noticia que, no, pues es cuando lo hago grande. Pero, bueno, ni modo, una disculpa. Creo que ya en la presentación que se los van a pasar sí se ven bien las imágenes, pero esta noticia cuando la leí por primera vez me revolvió el estómago y es porque una mujer negra embarazada de 8 meses fue esposada delante de sus hijos y acusada injustamente de un crimen que no cometió porque un sistema de reconocimiento facial la identificó como la culpable. Entonces, lo que pasó es que fue un robo a mano armada, en donde pues la persona pues huyó y hubo algunos como testigos, pero pues había cámaras como en la calle, en donde pues se utilizaba reconocimiento facial para poder identificar a la posible persona culpable. Y este sistema identificó a la mujer embarazada como la culpable. Y entonces, pues la persona que estaba pues liderando el caso, pues tenía que hacer de todos modos la interrogante, porque ya cuando un sistema te reconoce, de todos modos tienes que pasar por todo el proceso, y tuvo que estar ahí, o sea, el sistema falló y el detective encargado ignoró como evidencias cruciales, como el hecho de que estaba embarazada de 8 meses y que obviamente no pudo haber cometido el robo, pero también porque el sistema ya te obliga a tener como este tipo de interrogatorios y al final pasó 11 horas en interrogatorio y de todos modos tuvo que pagar una multa de muchísimo dinero, ya no me acuerdo, por un crimen que ni siquiera había cometido, ¿no? Entonces, así es como se puede ver estos posibles impactos negativos y este tipo de errores al momento de estar utilizando reconocimiento facial que están sesgados, ¿no? Y esto fue en Detroit, que cuando salió esta noticia ya había habido como otros 6 casos confirmados donde se había identificado de forma errónea a personas que no habían cometido crímenes y que las estaban acusando por esos crímenes que no habían cometido. Y que de esos 6 casos, de esos 7 casos que ya había tenido esta falla, 6 habían sido de población afroamericana y adivinen de qué era el 7º caso. O sea, 6 eran personas afroamericanas y había otro caso de un error de identificación, pero ¿qué creen? O sea, esta persona, ¿a qué grupo poblacional pertenecía?
¿Alguna idea? Latino, exactamente. Exactamente. Tenías 6 casos de uso, los habían identificado erróneamente a personas afroamericanas y el 7º caso era mexicano. Entonces, así es como se ven este tipo de impactos negativos. Otras de las noticias, igual de nuevo, no sé por qué no se ven, las imágenes, una disculpa, es que pues ya se están circulando los coches autónomos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en San Francisco ya tienes como estos Ubers autónomos, en ciudades en China como Shenzhen, en Beijing, ya hay coches circulando autónomamente. Ya se está hablando como de camiones y de trailers autónomos, justificando como eso para la eficiencia de los procesos logísticos y también para la reducción de accidentes. Sin embargo, King's College sacó un análisis sobre los coches autónomos y descubrieron que son 20% mejor en detectar a una persona adulta y de tez clara que a una infante o a una persona no blanca. Entonces, tiene este porcentaje de error al momento, o sea, por ejemplo, si un coche debiera de atropellar a una persona y tienes a una persona blanca y a una persona de tez oscura, es mucho más probable que atropelle a una persona de tez oscura. Pero no solo eso, si tienes a una persona blanca y a un niño, es mucho más probable que atropelle a un niño. Entonces, no son muy buenos como detectando a personas de tez oscura, a infantes, también a personas de la tercera edad. Y además los investigadores descubrieron que pues este error aumenta significativamente en escenarios de bajo contraste y luminosidad, ¿no? Entonces, si no tiene buena iluminación, entonces este error pues aumenta bastante. Entonces, imagínense coches autónomos en México. Es algo que yo me he cuestionado bastante veces, como tenemos muchísimos problemas, obviamente, de vialidad, y uno de los análisis que también han hecho con coches autónomos, y que venía como en otra noticia, es que una vez probando los coches ahí en Estados Unidos, empezó a entrar en conflicto uno de los coches autónomos porque no sabía identificar la cosa que estaba enfrente del coche, porque no sabía si era una persona o si era un coche. Lo que pasaba es que era una camioneta que en la batea traía personas. Entonces el coche no sabía identificar si era un coche o si era una persona y empezó a entrar en conflicto y empezó a tener muchísimos errores el coche. Entonces, imagina, algo que es súper común, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, tener personas en la batea es algo muy, muy, muy común, pero son cosas que al momento de que se entrenó al coche autónomo y con los datos de cosas que pueden tener en una calle o cosas en las que se pueden enfrentar al momento de estar circulando, pues que no pensaron porque son cosas que no viven, ¿no? O sea, que no están en el contexto a lo mejor de Estados Unidos. Entonces, imagínense si estos coches están siendo entrenados con esos datos, ¿cómo sería aquí en México? ¿Ustedes creen que es viable que tengamos aquí coches autónomos en algún momento? Sí, no, tal No, vez. yo creo que no, porque aparte no hay cultura vial, entonces es caótico. Sí, sí, justo eso también. No sé si alguna vez dice muy complicado por los topes, los baches. No, sí, creo que va a ser bastante. Yo creo que cuando lleguemos a un punto donde los coches autónomos aquí en México puedan circular es porque la tecnología ya llegó a un punto que, wow. O sea, yo diría como ya llegamos a este punto donde los coches autónomos sí pueden circular en México y la cultura vial es indispensable. Si pasara por el Totalmente. eje de Tepito, sería imposible, se pararía con los puestos y las Exactamente. personas. Exactamente, eso también, ¿no? O sea, como y las motos y las bicis y que la gente se cruza donde no se tiene que cruzar. Creo que lo tendría bastante complicado. De hecho, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de subirse a un Tesla, pero pues los Teslas también traen como esta detección de las cosas que están alrededor, sí. Y en México, o sea, como que empiezan a fallar bastante. Es como no sé si lo de frente es un semáforo, es una persona o es una moto. Entonces, si eso estamos teniendo problemas con los Teslas, no quiero ver con los coches autónomos.
Y igual como otro caso, está este caso del gobierno holandés de hace años, que fue el que Mira, impulsó Daniela, mucho. una pregunta Sí, dime. antes de, en el caso que hablabas de los coches autónomos, ¿pero hay algún estudio donde esté comparando, por ejemplo, en el tema de accidentes? Y por poner un ejemplo, mencionabas el tema de niños, ¿no? Ujú. O sea, entiendo que el coche autónomo todavía no es perfecto, pero ¿hay Sí. alguna comparativa de decir el coche autónomo es más o menos probable que atropelle un niño que una persona? Porque, por ejemplo, el caso de los niños, ya ves que muchas veces, oye, pues es que no lo vi. O sea, como es una personita muy chiquita, pues tal vez se puso atrás Sí, del coche y no lo vi yo como persona, yo manejando. sí. Pero ¿hay algún estudio que compare si al día de hoy, ¿no? Al estado de arte de hoy, es mejor o peor? Sí, justo en este estudio que les mencionaba, decía que, o sea, es 20% más probable que atropelle a un niño que a una persona adulta, porque igual no se tienen muchos datos de niños y de niñas, porque pues sí, privacidad y etcétera. Entonces, al momento de estar entrenando el modelo, no hay tantos datos de este grupo poblacional. Entonces, sí es más probable que atropelle a un niño o una niña que a una persona adulta, los coches autónomos. No, pero me Porque, refiero a que la probabilidad del coche autónomo versus una persona real manejando. ok, O sea, ok. es decir, que yo, un adulto, ¿no? Oye, pues Ajá, si el niño se te pone en algún punto ciego, entonces sí. tienes X probabilidad de atropellarlo Mm, versus un coche autónomo de atropellarlo. En la La, misma la verdad categoría. La verdad es que no sé si existe esta comparación. Creo que es una comparación, debería de hacerse ese tipo de análisis. Creo que, o sea, sí hay análisis, por ejemplo, para los accidentes, ¿no? O sea, que sí es una realidad que los coches autónomos creo que sí están reduciendo un poco más los accidentes automovilísticos, pero no hay algo tan específico como para hacer la comparación entre diferentes grupos poblacionales, pero creo que está bastante interesante. Creo que es un área de oportunidad que podría explorarse. Este, aquí dice cómo se requiere adaptar la normatividad. También es un tema como la parte de pues cuando un coche, en este caso, un coche atropella a una persona o existe un accidente con un coche autónomo, quién es el responsable. No sé si es el dueño del coche, si es el desarrollador, si es la empresa, eh, como en este caso, no sé, el Tesla, o etcétera, quiénes son los responsables de este accidente. Es toda una conversación súper interesante. Y bueno, ahora con el caso del gobierno holandés, fue este caso el que empezó a estallar como la conversación de la regulación en Europa, en la Unión Europea, y es que el gobierno holandés decidió implementar una política de cero tolerancias al fraude fiscal utilizando un sistema de inteligencia artificial. Específicamente estaba vinculado a un programa social de prestaciones como de dinero para el cuidado de hijos. Entonces, la mayoría de las personas que estaban en este programa social, pues eran personas que provenían de familias con bajos ingresos o que venían de minorías, ¿no? Ya fueran afrodescendientes o ya fueran también personas migrantes, ¿no? Familias migrantes. Y el resultado es que se le acusó injustamente a más de 26,000 familias de cometer fraude. Y a esas familias se les pidió que devolvieran el dinero al Estado de la duración de este supuesto fraude. O sea, si tú estuviste en el programa por 3 años, entonces tenías que devolver esa cantidad de dinero al Estado, lo que representaba muchísimo dinero, ¿no? Había personas que habían estado en un periodo de 5 años, ¿no? Y entonces lo que pasó es que después se reveló que este modelo clasificaba automáticamente como sospechosas a perfiles con más de una nacionalidad, y también marcaba automáticamente como sospechosas a personas que contaban con rasgos no occidentales, ¿no? Entonces, si veían que era una persona que podía ser migrante, entonces luego la marcaba como sospechosa y decía que había cometido fraude, y entonces tenían que devolver esas cantidades enormes de dinero.
¿no? La mayoría de estas familias migrantes fueron acusadas y en el momento de tener que devolver la cantidad de dinero, pues muchas terminaron en la quiebra, en situación de calle, y hasta hubieron pues algunas situaciones donde se cometieron suicidios porque pues no sabían cómo regresar esa cantidad. Entonces, este caso por eso abrió la conversación sobre el tema de regulación, inteligencia artificial y sobre todo de cómo se debería o no utilizar por los tomadores de decisión y por el Estado. Y pues al final renunció el gobierno, ¿no? Sobre todo quienes estaban en la parte fiscal del gobierno, pero pues eso no quita que se le arruinaron la vida a miles de millones de personas, ¿no? Otro de los casos, digo, cuando se habla sobre los sesgos, es en el uso de recursos humanos, y quien despegó como esta conversación de cómo se puede tener este impacto negativo uso del sistema de inteligencia artificial para la contratación fue Amazon, porque en 2017 decidió crear un modelo de inteligencia artificial con el objetivo de diversificar un poco sus perfiles de contratación, pero después de un año lo eliminaron porque tuvieron muchísimas demandas sobre discriminación. Y es que lo que pasó es que luego rechazaba a candidatas mujeres sin necesariamente evaluar su perfil. Y es que eso fue el resultado de que entrenaron a este modelo de inteligencia artificial con datos de las contrataciones que Amazon había tenido por un periodo de 10 años. Durante ese periodo hubo muy pocas contrataciones de mujeres, sobre todo para puestos de liderazgo o técnicos, lo que llevó al algoritmo a suponer, lo voy a poner así, entre comillas, que pues Amazon prefería los perfiles de hombres sobre mujeres, ¿no? Y pues eso también se percibió, por ejemplo, con el color de piel, ya que priorizaba a candidatos blancos sobre negros, pero también tenía que ver con las contrataciones que había tenido Amazon durante esos 10 años, ¿no? Entonces, esto también demuestra, ¿no? O sea, como ya hay muchas empresas, hay muchísimas startups que están utilizando inteligencia artificial para hacer como más ágil sus procesos de contratación, pero tenemos que ser muy conscientes de cómo estamos entrenando el algoritmo, de cómo han sido nuestros propios sesgos al momento de estar contratando perfiles. Entonces, si tú ya tuviste esos sesgos anteriormente sin utilizar sistemas de inteligencia artificial, entonces, ¿cómo uno espera que esos sesgos no se trasladen a las máquinas y a los modelos de inteligencia artificial? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Ninguna duda. Todo bien, todo bien. Muy bien. Todo bien, Pero, todo bien. sigamos. Y después están las deepfakes, que no necesariamente tienen que ver con algorítmico, que algo que está pasando dentro de los sistemas de inteligencia artificial, pero aquí tiene que ver con cómo se están utilizando también los sistemas de inteligencia artificial y cómo están impactando sobre todo ciertos grupos poblacionales, ¿no? Y esos deepfakes son como estas tecnologías que permiten crear videos y audios falsos con apariencia auténtica, ¿no? Lo hemos visto esta conversación sobre todo como en temas electorales, de cómo se están utilizando como estas tecnologías para poder producir imágenes, videos, audios, diciendo cosas que realmente no pasaron o creando situaciones que realmente no pasaron, pero su uso más alarmante se centra en la creación de contenido pornográfico no consensuado, con un preocupante 98% de su aplicación. O sea, el 98% del desarrollo y uso de deepfakes se está yendo para crear este tipo de material, y esto está afectando sobre todo 99%, en un 99% a mujeres y a niñas. Y es, vean, esta noticia, la que les estoy poniendo aquí, es del 2021. 2021. Y de todos modos, hasta la fecha no hemos podido resolver este problema. Cuando salió esta noticia en 2021 es porque a una mujer le hicieron como un
contenido material íntimo no consensuado que pues se distribuyó, pero que ella pudo como abogar, lo pudieron eliminar, pero de todos modos lo que sufrió ella es que en una contratación de trabajo le dijeron que no, porque habían visto como su material y no sabían que pues no era real. Entonces la discriminaron y no tuvo acceso a a este trabajo por algo que ni siquiera pues había pasado. O sea, si hubiera pasado, pues también no es su culpa, pero de todos modos, o sea, se había creado todo este material que no era real y de todos modos tuvo una afectación, por ejemplo, en su oportunidad laboral. También tuvimos, por ejemplo, el año pasado, como estas imágenes falsas y sexuales, sexualmente explícitas de Taylor Swift, que se propagaron rápidamente por las redes sociales, sobre todo en la plataforma de X, y que X trató de suspender muchas de las cuentas, bajar las imágenes varias veces, pero el problema el problema principal también como de este tipo de situaciones es que una vez que se hacen virales es muy, muy difícil llegar a su origen y eliminarlas por completo, ¿no? O sea, ya cuando se llega a ser tan viral, pues hay personas que las descargan, que las comparten, que bla, entonces eliminarlas por completo es muy, muy complicado. Y el caso de Taylor Swift, pues por su importancia y por lo famosa que es, pues llevó a que se tuvieran como estas conversaciones en Estados Unidos y ver qué podríamos hacer. Y aquí en México, pues tenemos la ley Olimpia que nos respalda bastante, pero pues también tuvimos el caso, ¿no? De compañero del Poli que le encontraron más de 20,000 videos de carácter sexual, donde muchas eran generadas por inteligencia artificial de su compañera, que teníamos la oportunidad de marcar un precedente no solo como país, sino a nivel mundial sobre la asistencia de uso de inteligencia artificial sobre violencia digital. Y pues tristemente quedó ahí, o sea, gracias pues a Olimpia tenemos la ley Olimpia, pero pues todavía falta como reforzar justamente esta parte y del uso de inteligencia artificial para la violencia digital. Entonces, hay mucho camino que recorrer y ojalá pronto tengamos mucho más esfuerzo sobre este tema porque hay muchas niñas que se están viendo afectadas, muchas mujeres que están viendo, apalamos está en proceso. Sí, justamente yo sé que que siguen peleándolo y yo tengo mucha esperanza de que se va a lograr algo y que va a ser un precedente, no solo en México, y es eso, ¿no? O sea, que no solo sea aquí en México, ¿no? Sino que sea un precedente a nivel mundial. Tenemos como esa oportunidad, entonces ojalá no la desaprovechemos y sigamos luchando por eso. Y de ahí, pues también era lo que decíamos un poco como quienes están creando tecnológica, ¿no? O sea, como estos sesgos, estos prejuicios también tienen que ver con las personas que están desarrollando este tipo de tecnología. Entonces, les quiero preguntar, ¿quiénes son estas personas? ¿Identifican quiénes son? Un punto a quienes a quienes me digan los nombres de cada una de estas personas. El común es que son los dueños del mundo y el capital cognitivo, ¿no? Ok. Elon Musk, Jeff. Mark Zuckerberg. Ajá. Jeff Bezos. Bezos. Ok. Aquí se los ¿no? O sea, tenemos a Jeff Bezos de Amazon. Exacto. Tenemos a Bezos de Amazon, tenemos a Zuckerberg de Meta, tenemos a Sundar Pichai de Google, a Sam Altman de OpenAI, tenemos a Tim Cook de Apple, tenemos a Elon Musk de Tesla, SpaceX, todo, etcétera. Y tenemos a Satya Nadella de Microsoft. Y viendo este grupo, pues ellos son justamente quienes están desarrollando y creando estos sistemas y quienes están dando la visión tecnológica, ¿no? Y me gustaría preguntarles, ¿ustedes creen que es un grupo diverso? Así, sinceramente, me pueden decir, sí, la verdad yo creo que es súper diverso, o no. ¿Ustedes cómo lo ven?
Es un poquito diverso, pero no hay mucha diversidad, ¿no? Desde género, obviamente es lo más obvio, pero también de diferentes lugares socioeconómicos, geográficos, Muy etcétera, ¿no? bien. Sí, justo. Aquí estoy viendo muy de acuerdo, o sea, como en su mayoría son hombres blancos heterosexuales, en su mayoría, porque tenemos a Sam Altman y a Tim Cook que no, pero también, pues, en su mayoría son blancos. Están diciendo como, alguna vez me han dicho como, bueno, pero tienes a Satya y tienes a Sundar que pues son de la India, pero al final pues hicieron sus maestrías, hicieron sus doctorados en Estados Unidos, son personas privilegiadas que vienen del privilegio. Entonces, como esta visión, o sea, como de privilegio, pues también la traen un poco, ¿no? O sea, a lo mejor sí vienen de la India, pero eso no necesariamente tiene que ver con que van a ser, o su forma de pensar va a ser mucho más diferente a los demás, ¿no? Después está Elon Musk, que pues hasta podría ser un villano de película, y también decíamos, no hay mujeres, ¿no? Y ellos son los que están liderando esta conversación, las que le están teniendo no solo un impacto social o tecnológico, sino que ya estamos viendo cómo están impactando también en la política y en la geopolítica mundial, ¿no? Entonces, no es muy diverso, ¿no? ¿Cierto? Y así está lleno Silicon Valley. Yo tuve, hace como un año, estaba en una conversación donde había una persona de Silicon Valley y yo le estaba diciendo cómo faltaba esta diversidad, ¿no? En general, en el desarrollo y uso de tecnología, sobre todo de sistemas de inteligencia artificial, y me decía como, no es cierto, lo que estás diciendo es súper falso. Y yo dije como, bueno, a lo mejor me estoy equivocando, ok, porque dices que es falso. Me dijo, no, es que los desarrolladores, o sea, las personas programadoras, desarrolladores, están llenos de personas indias y mexicanas. Y yo dije, ok, eso no es muy diverso, uno. Y eso no significa que lo están haciendo porque quieran ser diversidad, ¿no? O sea, ¿por qué creen que a personas mexicanas y a personas de la India trabajando como programadores? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? ¿Por la diversidad? Mano ¿Creen de que va obra por barata. ahí? Exactamente, por la mano de obra barata. Entonces yo le dije como, ok, pues no, eso uno no significa que sea por diversidad, y dos, pues es más bien como porque la mano de obra es mucho más barata. Y al final, pues quienes toman las decisiones no son los desarrolladores, no son los programadores, pues no son quienes están creando el algoritmo. Al final ellos están siguiendo instrucciones. ¿Y de quiénes son las instrucciones? Pues de este grupo, ¿no? De este grupo no tan diverso. Entonces, después yo me puse a investigar y pues no, efectivamente, no, y también dentro de esta conversación de que yo decía que seguía siendo muy así, pues sale después esta noticia que el nuevo Consejo de Inteligencia Artificial de Meta está compuesto totalmente por hombres, ¿no? Entonces no estamos viendo un avance tampoco en eso, en términos de inclusión, en términos de quienes están tomando los puestos de liderazgo en el desarrollo y uso de estas tecnologías sean diversas. Y donde además tienes después a Zuckerberg diciendo que necesitamos más energía masculina en el mundo corporativo, y en donde en esta entrevista en específico decía que ya había mucha energía femenina, whatever that means, y podemos discutir sobre qué nos referimos con energía masculina y femenina, pero que ya había mucha energía femenina y que era tiempo de regresarnos y dar pasos para atrás en el mundo corporativo y sobre todo en el mundo tecnológico. Y yo cuando vi eso se me revolvió el estómago porque dije como, ok, hemos avanzado tantito, ya hay mucho más mujeres, por ejemplo, dentro de la conversación, también personas de la comunidad, pero seguimos siendo una minoría, o sea, sigue siendo una minoría, en su mayoría son hombres blancos quienes están liderando y llevando esta conversación. Y eso es verdad, o sea, no hay datos tan recientes, pero pues el Foro Económico Mundial en el 2022 lo que reveló es que un poco más de la cuarta parte de los profesionales, de las y los profesionales de inteligencia artificial a nivel mundial eran mujeres,
solo una cuarta parte. Del mismo modo, tan solo 13% de las mujeres que trabajan en tecnología se identifican como negras, latinas o nativas americanas, y el 8% se identifican como no binarias. Y de hecho, pues el porcentaje más reciente es el que solo 23% trabajan en tecnología en América Latina. En general, ¿no? O sea, 23% de tecnología en general, en inteligencia artificial es mucho, mucho menos. Entonces, hay un bastante camino por correr, y es que la importancia no es que a fuerza tengas que tener a gente de la comunidad o a mujeres o población indígena, pero tener equipos diversos ayuda a poder evitar estos sesgos, ¿no? Ampliar el panorama, el poder ver cosas, hacerse las preguntas difíciles que tal vez un grupo que sea tan, ¿no? Donde todos son como hombres heterosexuales, tal vez no se harían esas preguntas. Entonces, por eso es la importancia de tener grupos diversos, o sea, no es tenerlos por tenerlos, es porque entonces puedes crear este tipo de preguntas y hacer este tipo de conversaciones que tal vez de otra forma no se harían. Y pues también ha sido una conversación bastante cada en los últimos meses, donde pues tanto Google como Amazon, como Facebook, como como Meta, como Microsoft, pues han echado para atrás como todos sus programas de diversidad, de inclusión e igualdad, pues que eso al final se va a ver reflejado en los sistemas, en los productos, en los servicios que estén ofreciendo. Y eso tiene que ver como también con el cambio de políticas también de nuestro vecino del norte. Y ahora sí, ¿qué se está haciendo? ¿Qué esfuerzos se están realizando alrededor de este tema tan importante? Y es que me gustaría primero preguntarles qué relación entre la ética e inteligencia artificial, qué es lo que ya les han dicho, qué conversaciones han tenido en las clases pasadas, cuál creen que es la importancia entre esta relación entre ética e inteligencia artificial. Como te comentaba hace ratito, ayer con Salma veíamos que hablar de ética tendría que ser no solo en el tema de inteligencia artificial, sino en todo lo que está en el ecosistema digital, porque, bueno, la inteligencia artificial es una de las tecnologías emergentes, quizá la más conocida, la que ha generado más entusiasmo para estar permanentemente hablando de ella. Ayer mismo vimos ahí en el encuentro que se hizo para presentar las observaciones de ANAI sobre el tema de inteligencia artificial. Nos gustaría que también se pusiera a alguien a trabajar sobre lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Con la misma profundidad que se está viendo, y los neuroderechos y la computación cuántica y otra serie de tecnologías que no están tan de moda, pero que son también muy importantes y con las cuales también tendría que haber una relación ética, porque es absolutamente falto de ético que se intente ahora en el artículo 109 de la Ley de Telecomunicaciones que haya una agencia. Bueno, lo falto de ética en principio estuvo en desaparecer el IFETEL, ¿verdad? Que era un organismo colegiado que te permitía un control colegiado del tema de telecomunicaciones, pero que en el 109 ahora una sola persona de la agencia quiera o tenga la facultad de dar de baja plataformas digitales en razón de qué, sin tener claridad de que trata de, en todo caso, como alguien comentaba ahorita en el chat, cuando se están cometiendo delitos o cuando se está haciendo reclutamiento a través de TikTok, como hacen algunos. Entonces, más bien regular esas plataformas para que tengan mayor control de sus propias capacidades tecnológicas. Entonces, bueno,
yo creo que es importante que podamos empezar a hablar de tecnologías emergentes y ayer es lo que comentábamos, quizá vamos a generar un taller sobre derechos digitales y tecnologías emergentes para hablar no solo ya de inteligencia artificial, sino de todas. Sí, totalmente. Creo que sí, nos estamos centrando mucho en inteligencia artificial porque, pues claro, el boom que generó desde noviembre 2022 con la llegada de ChatGPT 3.5 y de ahí como la IA generativa y de ahí ya empezó como toda la conversación. Pero claramente no solo es inteligencia artificial y cuando hablamos de inteligencia artificial no solo estamos hablando de los LLMs, o sea, no solo estamos hablando de ChatGPT, de Copilot o de Llama o de Gemini, sino existen muchas formas, muchos subconjuntos y subtemas dentro de esta tecnología. Por ejemplo, ahorita que les decía como el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, sí, ahorita estaba viendo como dentro de sus comentarios, que la ética no debe de estar en las personas que la usan, ¿no? O sea, la IA no tiene ética, sino en las personas que la usan. Buenísimo, me encanta este comentario. Lo que les decía como al inicio es, al final la responsabilidad cae en nosotros como humanidad, ¿no? O sea, estas herramientas no están surgiendo de la nada y nosotros tenemos que ser los responsables y tenemos que definir qué es lo que queremos que hagan, ¿no? Que nos apoyen este tipo de herramientas y de tecnología y que independientemente de la tecnología del desarrollador deben de respetar las normas sociales, clarísimo, o sea, tienen que ser muy conscientes de que sí, si bien puede ayudarnos, por ejemplo, a conseguir o lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, también tenemos que ser muy conscientes de que puede tener estas implicaciones negativas y entonces qué hacer y con los esfuerzos se tienen que centrar en cómo mitigar lo más que se pueda, ¿no? O sea, les decía, como tal vez no vamos a llegar a una mitigación donde se eliminen todos esos sesgos, pero hacer todo lo posible para que sean muy, muy, muy poquitos, ¿no? O sea, que el error sea muy poco. Y considero que se lleva en la información personal que puede ser privada, pública, en la toma de decisiones y de ser transparente al emisor receptor. Muy bien, ahí hablamos como la transparencia, también la explicabilidad, que es uno de los temas también clave. Falto de ética, censura, vender información, totalmente, ¿no? O sea, como todos son estos temas que ahorita nos estamos en sesgos, pero también hay todo un subtemas dentro también de la ética, la ambición humana no tiene límites. Ok, eso me gusta. Ya estamos aquí yéndonos más profundo. Pero la ambición humana no tiene límites en la lógica de maximizar las ganancias, tanto los que las desarrollan como quienes las usan deben tener reglas mínimas y principios éticos para regular su uso, totalmente, ¿no? Y eso no solo tiene que ver con la inteligencia artificial, como decíamos, sino como todas las herramientas y tecnologías que estamos utilizando. Y pues, justo, ¿Estás cerrada? bueno, creo que ahí escuché algo, pero creo que no era para mí. Entonces, la ética justamente como que proporciona este marco moral, ¿no? Que guía el desarrollo e implementación de uso de tecnologías y define sus límites. A mí me gusta esta definición que dice que la ética de la tecnología tiene como objetivo garantizar que las innovaciones tecnológicas se desarrollen y utilicen de manera que beneficie a la humanidad en su conjunto, poniendo a las personas y los derechos humanos en el centro. Y me gusta esta definición porque cuando hablamos como de moralidad, caemos en suena muy, sí, o sea, como lo que para mí puede ser que esté bien, para otra persona puede que esté mal, ¿no? Entonces, esta moralidad queda un poco en el aire y siento que esta definición lo baja un poquito y habla sobre como las personas y los derechos humanos, que es algo que se supone que todos los países estamos respetando, ¿no? Y que nos pusimos de acuerdo para respetar. Pero de hecho, las personas expertas que estamos dentro de esta conversación o que tratamos de estar dentro de esta conversación, hablamos más bien del desarrollo y uso responsable, ¿no? Que es cuando perdón, estaban al revés estos slides, es cuando
La ética como que también se pone, cuando también trabaja en conjunto con estos otros elementos. Entonces hablamos de desarrollo y uso responsable de tecnologías cuando una tecnología cumple con todas las leyes y reglamentos aplicables, cuando se alinea con estos principios y valores éticos y cuando es robusta. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la capacidad de funcionar correctamente aún en situaciones inesperadas. ¿Y por qué nos gusta hablar de desarrollo y uso responsable? Porque de nuevo la ética queda un poco en el aire y ya cuando hablamos como de desarrollo y uso responsable, entonces ya hablamos como de prácticas más concretas, de acciones tangibles, de estructuras, ¿no? De crear estructuras para justamente garantizar que esta tecnología se esté utilizando y se esté desarrollando de manera justa y segura. Y entonces, ante estas preocupaciones, como varios organismos internacionales, como la UNESCO, la OCDE, así como empresas como IBM, en su momento Google, Meta, Microsoft fueron los primeros en entrar en esta conversación de desarrollo y uso responsable. También gobiernos, Canadá fue también el pionero, pero también tienes a la Colombia, también tenemos a Chile, Brasil, la Unión Europea, ¿no? Están desarrollando como estos principios éticos en temas de inteligencia artificial. Y los más importantes son los de la UNESCO, no sé si ya se los habían platicado, pero estos fueron adoptados por los 136 países miembros, ¿no? Entonces, donde habla proporcionalidad e inequidad, pero también sobre seguridad y protección, ¿no? Sobre privacidad, que no sé por qué siempre lo definen como derecho a la intimidad y protección de datos, pero es como privacidad y protección de datos, que yo sé que ya tuvieron como clases al respecto, donde pues transparencia y explicabilidad, que es un poco que ya lo mencionaban durante esta conversación, que la transparencia tiene que ver desde el hecho de que sepas que estás interactuando con un sistema de inteligencia artificial que muchas veces no lo sabemos. Desde ahí empieza la privacidad, la transparencia, y de ahí es como cómo se están utilizando tus datos, para qué se están utilizando tus datos, con qué objetivo se está utilizando el modelo, cómo se está llegando a las decisiones que se está llegando, qué tipo de parámetros se está utilizando, qué tipo de modelos se está utilizando, ya sean redes neuronales o otro tipo de cosas, y que no solo es eso, sino que también te lo puedan explicar en términos humanos. O sea, si empiezan como, utilizamos estos parámetros y redes neuronales y bla, bla, pues la verdad es que la mayoría de la población de nosotros no vamos a entender de qué nos están hablando. Entonces también es un poco bajarlo y traducirlo en términos humanos. Equidad y no discriminación, que tiene que ver con la clase que vimos hoy, ¿no? O sea, el eliminar lo que más se pueda como estos posibles impactos negativos, sobre todo en términos de sesgos. Sostenibilidad, súper importante también, ¿no? Porque la cantidad de energía que necesita un modelo, por ejemplo, para generar una imagen, solo una imagen, es la misma que lo que necesita tu celular para cargar de 0 a 100. Entonces, es muchísimo la energía que se está utilizando para poder crear estas imágenes o para generar texto. Ahorita que se hizo súper viral, por ejemplo, las imágenes de estudios Gilby, o sea, como el estilo de estudios Gilby, pues toda la cantidad de energía que se requirió para estar generando esta cantidad de imágenes fue brutal. Hay centros de datos que están consumiendo la misma energía que ciudades y que no ciudades chiquitas, o sea, hay centros de datos donde están consumiendo la misma cantidad de energía que ciudades como Houston, o sea, que es una ciudad grande en Estados Unidos, ¿no? Después la responsabilidad y la rendición de cuentas, que es un poco también lo que mencionaba, por ejemplo, con los coches autónomos, ¿no? Entonces, si un coche autónomo comete una falta o se atropella a alguien o hay un accidente, ¿quiénes son los que rinden las cuentas? ¿Quién es el actor que se hace responsable de esto? ¿Es la persona dueña del coche o es el desarrollador, el programador que hizo el algoritmo, o es la empresa dueña del coche? ¿Cuál es? Ahorita la conversación se está inclinando mucho más en la empresa dueña del coche, pero todavía no hay una definición muy clara sobre este tema. Después, supervisión y decisiones humanas,
también siempre tiene que haber un humano en todo el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial, desde el inicio hasta el final, y no dejarlo todo para que se tomen las decisiones sin tener a un humano ahí supervisando. Sensibilidad de educación clave, alfabetización digital, que es parte de lo que hacen como comisión, yo lo sé, pero pues necesitamos más alfabetización digital porque pues cada vez llegan más tecnologías y tecnologías mucho más poderosas. Entonces necesitamos como sociedad estar listas para hacer frente a todo lo que viene con estos desarrollos. Y al final la gobernanza, colaboración adaptativa y de múltiples partes interesadas, que pues es una tecnología muy transversal. La inteligencia artificial está afectando todos los sectores, áreas de nuestra vida, entonces cómo podemos trabajar en conjunto los diferentes actores pues, para términos de gobernanza. Y ya, más práctico, hubo esta investigación que hizo Stanford, que lo sacó, creo que fue hace como 2 meses, en donde han desarrollado 8 nuevos parámetros de inteligencia artificial, 4 descriptivos y 4 normativos para evaluar con mayor precisión la imparcialidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la corrección objetiva, como el contexto basado en valores, y estas herramientas van más allá de las existentes. Ya hay muchos como para poder, por ejemplo, hacer análisis de sesgos dentro de tus modelos, donde hay paquetes de herramientas para ver cómo hacer como estos análisis de sesgos, donde lo hicieron empresas, por ejemplo, IBM tiene muchos toolbox como al respecto. Y pues dentro de esta investigación se subraya que se deben reconocer las diferencias de grupo, que puede ser esencial como reconocer este tipo de diferencias para hacer una IA más justa. O sea, se tiene que saber que somos un mundo sumamente diverso y al momento de estar creando estos sistemas, tener esto en cuenta también al momento de estar aplicándolo. Y aplicar el mismo tratamiento a todos los grupos poblacionales puede ocultar disparidades sistémicas y perpetuar el daño. Como decía, ¿no? Si estás utilizando un modelo en términos de salud y no metes como, por ejemplo, datos representativos, y en este caso es importante saber el género, la edad, para poder entonces crear como estos resultados mucho más accurate a lo que necesita esta población. Entonces, si no tienes eso en cuenta, entonces vas a tener resultados negativos. También abordar el sesgo de inteligencia artificial no vendrá con soluciones simples. Lo que les decía, tenemos estos temas de sesgos, de prejuicios, llevamos años cargándolos, no solo desde la parte digital, sino la parte física. Entonces, y pues si no lo hemos podido resolver en el mundo real o en el mundo físico, entonces pues también va a ser un poco complicado y no se necesitan solo soluciones simples para poder erradicar este tema tan complejo. Y pues las direcciones prometedoras incluyen desde diversos conjuntos de datos hasta tener representatividad, interpretabilidad, transparencia, también sistemas federados, que eso es mucho más técnico, adaptado también, pues tener normas adaptadas a las diferentes culturas, y sobre todo algo que dice como estos nuevos estándares es que se necesita siempre al humano. La supervisión humana sigue siendo crucial, y también tener en cuenta como este juicio ético, que no se puede automatizar, ¿no? Por eso se necesita tener la presencia humana dentro de estos ciclos de vida. Y ya como súper, para ver qué es lo que podemos hacer para poder crear modelos muy responsables. Hay un artículo que hizo el Harvard Business Review, que es muy, muy bueno, en donde ya te dice como práctico qué es lo que podemos hacer dentro de las organizaciones, de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces lo divide como en 4 grupos. Primero es traducir, del otro es integrar, calibrar y proliferar, ¿no? Entonces,
En la parte de traducir se trata, por ejemplo, en la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes equipos, ¿no? Entre los equipos técnicos y los no técnicos. Por ejemplo, en las empresas, pues tienes estos equipos técnicos que están muy enfocados en lograr el resultado y muchas veces pues, ven al equipo de compliance como nos están poniendo barreras, nosotros solo queremos lograr el objetivo y ustedes como compliance nos limitan bastante, pero pues así es, ¿no? O sea, se necesitan trabajar entre los diferentes equipos para entonces poder crear sistemas mucho más conscientes y también considerando como todos los posibles impactos negativos. También se pueden facilitar diálogos abiertos sobre estos temas, algo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? El hecho de que la comisión haya creado este tipo de este curso, pues facilita mucho estos diálogos. Y pues lo que se puede hacer es una creación de grupos de trabajo para poder identificar los riesgos y buscar posibles soluciones cuando se están desarrollando, utilizando este tipo de modelos. Análisis de casos, por ejemplo, como los que yo les puse, de que, ok, ¿ustedes qué harían si estuvieran en esta situación? ¿Ustedes qué harían para poder resolverlo? De ahí está integrar consideraciones éticas en el diseño, desarrollo de procesos de inteligencia artificial, porque muchas veces, pues ya cuando se habla sobre la parte ética es cuando ya pasaron como por el primer problema, cuando debería de serlo desde el diseño, ¿no? O sea, este tipo de consideraciones se debería de hacer desde el momento de que se está desarrollando este tipo de modelos. También desarrollar marcos que se alineen con estándares globales, que está haciendo la Unión Europea, que está en Singapur también es un gran caso de uso de cómo están manejando la gobernanza de este tipo de tecnología. También garantizar un proceso continuo de enfoque ético, o sea, no solo es un checklist de que lo hiciste una vez, este tipo de evaluaciones se tienen que hacer constantemente, hay certificaciones internas, bueno, se pueden hacer certificaciones internas, auditorías, el red teaming, que es como cuando se hace como estos grupos para probar el modelo y ver qué tan fuerte es, y con poder detectar como estos errores o estas áreas de oportunidad. Y entonces ya que se identificaron estas áreas de oportunidad, entonces pues fortaleces el modelo, ¿no? Después está también calibrar las soluciones de IA en respuesta a las condiciones locales y tecnologías cambiantes, o saber cómo, ¿por qué estamos utilizando inteligencia artificial? ¿Realmente necesitamos utilizar esta tecnología? ¿Hay otra tecnología que a lo mejor sea mejor para utilizar para resolver esta problemática en particular? También el monitoreo activo entre las diferentes áreas, no solo como de la organización, ahorita como por ejemplo, el gobierno, que haya las diferentes partes que estén ahí monitoreando como este tipo de sistemas. También es presionar a la guía responsable como generador y también aprovechar como estos partnerships, ¿no? Entre la academia está haciendo mucho, también las empresas tienen mucho conocimiento, sociedad civil también tiene mucho conocimiento, entonces trabajar en conjunto para entonces poder crear modelos que sean mucho más responsables y que se logre el objetivo deseado. Después, pegar prácticas y aprendizajes. Por ejemplo, aquí lo que están haciendo de nuevo lo aplaudo muchísimo. Entonces, tener como este tipo de capacitaciones, de cursos para mejorar esta sensibilización y pues que eso sea no solo como para áreas de la organización, sino que sea para todos, priorizar capacitaciones, o sea, si a lo mejor algunos no lo pueden tener, ver quiénes son las personas que lo están desarrollando y a lo mejor irse por ahí después para toda la organización y crear una caja de herramientas con información sobre estas buenas prácticas, consejos, etcétera, casos de uso, etcétera, etcétera. Entonces aquí está como el artículo completo, también hay una lista de recursos que se pueden hacer. Está muy enfocado obviamente en empresas, pero creo que muchos de los conocimientos que vienen en este artículo se puede aplicar en cualquier organización que esté desarrollando o esté utilizando algún tipo de sistema de inteligencia artificial. Y aquí hay algunos esfuerzos locales que se han hecho. Nosotros el año pasado sacamos estos
esta hoja de ruta sobre temas de inteligencia artificial con recomendaciones muy concretas como en temas de ciberseguridad, de ética, de educación, etcétera. Lo hicimos junto con la Embajada Británica, con Peak Policy Lab y con CMIND. También fuimos parte del peer review de este documento internacional que lo saca Reino Unido. Es muy bueno en temas de AI safety, entonces, para ver cómo crear sistemas de inteligencia artificial que sean mucho más seguros. Y también hicimos este ejercicio, este prototipo de políticas públicas aquí en México, donde trabajamos como con empresas para hacer sus procesos, sus sistemas mucho más transparentes y explicables, que es uno de los temas que conversamos durante estas 2 horas, y en donde al fin hicimos recomendaciones para el INAI. Entonces, ahí hay muchas recomendaciones que se pueden retomar para el futuro. Y pues como reflexiones finales, también, pues uno de los quotes que me gusta mucho, que es de Meredith Buzar, es que la innovación y el progreso social no son lo mismo. Utilizar tecnología no conlleva a un progreso social si la tecnología causa daños algorítmicos o revierte los avances en derechos civiles conseguidos con tanto esfuerzo. Algo que siempre mencionamos en este tipo de conversaciones, de este tipo de reflexiones, es que cualquier tecnología, sea la que sea, ahorita nos enfocamos en sistemas de inteligencia artificial, pero tiene que verse como una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas, ¿no? No es un fin, sino es un medio para llegar a un fin. Así es como debería de verse. Entonces, es un medio para poder resolver problemáticas, y así es como lo deberíamos de ver, problemáticas sociales, problemáticas ambientales, problemáticas económicas. Es una herramienta sumamente poderosa. Entonces, como diría, con tanto poder también llega mucha responsabilidad. Entonces, hay que ser conscientes de toda la responsabilidad que tenemos. Ustedes también, como tomadores de decisiones, pues, qué bueno que están teniendo este tipo de conversaciones. Y aquí les dejo algunos recursos muy buenos. El primero es un documental que ya lo mencionaba también, se llama Coded Bias, es de Joe Bolambini, donde explica cómo toda su experiencia, por ejemplo, en el MIT, por qué decide hacer este tipo de investigaciones, cómo se junta con otras mujeres, porque hay una liga buenísima, así se llama como la Liga de la Justicia en temas de inteligencia artificial, en donde en su mayoría son mujeres, donde están tratando de resolver como todas estas problemáticas, sobre todo alrededor de los sesgos de discriminación. Entonces, su documental es muy bueno, estaba en Netflix, espero que siga ahí, si no, no sé dónde está. También sacó un libro que se llama Unmasking AI, que también salió el año pasado. Uno de los libros que también siempre recomiendo es Invisible Woman, es de Carolina Criado, en donde habla cómo vivimos en una sociedad donde no existen datos, de que no se han tomado la información de las mujeres en ninguno de los temas, sobre todo en temas médicos, por ejemplo, hay una gran discriminación. Y por último también está el de More Than a Glitch, que es de Meredith Buzar, es de quien saqué un par de los quotes de esta sesión, en donde no solo habla de inteligencia artificial, habla de tecnología en general y cómo se ha pensado sobre todo para un grupo poblacional y que eso ha afectado sistemáticamente en cómo percibimos la innovación y la tecnología. Y pues quiero dejar como estos 10 minutos que sobran para preguntas. Me gustaría escucharles qué es lo que opinan, qué preguntas tienen, y ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Qué reflexiones se llevan de esto? Me gustaría escucharles. Hola, Daniela. Bueno, pues felicidades. La verdad es que, bueno, aprovecho para felicitar ampliamente también a Liana, a Silvia de Artículo, porque ayudaron a configurar un curso impresionante, muy rico. Y así como tú, Daniela, que te felicito muchísimas de las ponentes y los ponentes
y destacaría a las ponentes, sí se notó, las ponentes fueron fantásticas. Entonces, gracias Daniela por todo lo que has planteado. Y yo solamente escuchar tu reflexión. Soy Juan Martín, trabajo con derechos de niños y niñas desde la visión de ciudadanía digital. Y que como sabes, los sesgos también son adultocéntricos y aun cuando son los principales usuarios y seguramente los que vivirán su mundo laboral y su vida en lo digital, están siendo literalmente ignorados e ignoradas. Entonces, no sé, tus reflexiones breves sobre el tema y nuevamente gracias por todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias, Juan. Primero por tus comentarios y por la pregunta. Es muy buena pregunta. Creo que sí, dentro de la conversación estamos ignorando a una parte fundamental dentro de esa conversación, que son los niños y las niñas, que no simplemente nosotros supimos, ya sabes, como que fue la vida sin inteligencia artificial, pero estas generaciones van a nacer con todo ese potencial y que no están preparados y que están muy vulnerables, ¿no? En términos de privacidad, por ejemplo, y todos los datos que se están generando y la huella digital que están teniendo, algunos ni siquiera han nacido y ya están teniendo una huella digital, ¿no? Eso está súper preocupante. Creo que las leyes se están quedando un poco atrás en términos de protección, sobre todo estos grupos vulnerables. Nosotros hicimos un reporte y una guía con el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2021, si no me equivoco, porque con la pandemia, pues todas las escuelas, todos los niños, todas las niñas, toda nuestra vida se va a lo digital, y la verdad es que no había ni siquiera las escuelas ni como sociedad estábamos preparados para trasladarnos de un día para otro a todo lo digital, y se vieron muy vulnerables. O sea, los datos que había de este grupo poblacional, que solo por ser menores de edad ya son datos sensibles, quedaron muy expuestos. Después tienes todo el tema de los deepfakes, que están utilizando muchos de los deepfakes para crear como material íntimo no consensuado, pero pues sobre todo de infancias, ¿no? Que es súper preocupante. Entonces, sí, creo que se necesita mucho más protección y tener dentro de la conversación también a este tipo de personas, ¿no? Y también se necesita mucha alfabetización digital en términos de inteligencia artificial, de protección de datos en general, de la digitalización, meterlos desde edad muy temprana para que estén preparados a todos los desafíos y que tengan las capacidades y estén blindados ante todos estos pues vulnerabilidades a las que se pueden enfrentar. Eso es un poco mi reflexión, Juan. No sé qué, si compartas. Sí, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Sugeriría también, y seguramente lo tienes en el radar, que trabajamos con el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la observación general número 25, sobre la realización de los derechos en los entornos digitales. Entonces, digo, está muy linda, es un equilibrio entre protección y participación, y bueno, obviamente una orientación a la política pública. Me encanta. Creo que justo es clave lo que dices, como equilibrio, lograrlo también es clave, ¿no? El no tampoco como limitarlo, o sea, y decir como ya no lo van a utilizar y hay que bloquearlo, y que nunca lo utilicen, ChatGPT es del demonio o cosas así, sino no, al final lo van a tener que utilizar y van a tener que tener las capacidades para que después en el área laboral pues puedan hacer uso de estas herramientas, y si se las restringes, pues entonces ya no van a tener ese tipo de capacidades. Entonces lograr este equilibrio creo que es clave. Me encanta y me gustaría más saber de todo el trabajo que hacen, Juan. Súper, Daniela, te escribo directo y te mando la información. Muchísimas gracias y felicidades por todo lo que nos has aportado. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Último comentario, sugerencia, pregunta. Dime. Sí, bueno, igual agradecer tu presentación, muy buena y muy ilustrativa. Nos abre pues, una perspectiva muy grande respecto a este tema. Mi pregunta es enfocada si existen las herramientas y la capacidad institucional para auditar o evaluar el tema de la transparencia algorítmica.
Esta pregunta está basada en una iniciativa que envió la presidenta para regular el trabajo de las plataformas digitales. Todo este trabajo que se hace a través de las aplicaciones DIR y Uber, para garantizar derechos de usuarios y los propios trabajadores de estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo auditar o cómo evaluar que realmente estos algoritmos o estas aplicaciones pues no terciaricen el trabajo, no hagan una explotación? Si existen realmente esas herramientas y cómo le van a hacer para justamente auditarlas o poder evaluarlas. Sí, creo que gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Creo que es un gran tema porque existen muy pocas instituciones a nivel mundial que están haciendo este tipo de auditorías. Existen en Estados Unidos, existen en España, en México estamos tratando de hacerlo justamente porque creo que es un área de oportunidad, pero justamente no sé dentro de las instituciones públicas quién podría hacerlo. Si ya estamos teniendo problemas con las instituciones reguladoras, que yo creo que hubieran sido un gran elemento para poder hacer este tipo de auditorías. Entonces no debería, o sea, creo que hace falta justamente evaluar quiénes son las instituciones que podrían hacer y tomar estas capacidades, pero actualmente creo que es un área de oportunidad y si están interesados la actual administración en hacerlo, pues adelante, pero también creo que debería de ser una institución terciaria un poco quien realiza esas auditorías. Pero esa es como mi perspectiva personal. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Si no, bueno. Daniela, muchísimas gracias. La verdad, qué interesante, qué manera tan maravillosa de exponernos todas estas ideas. Yo la verdad no sé, bueno, yo creo que aprendí mucho, pero también creo que me quedo con un montón de cosas que necesitamos ahora aprender de cada uno de los temas del curso, que ha sido muy importante. Podríamos dar uno solo en cada uno de ellos, por ejemplo, toda la introducción a los derechos digitales, todo lo de ciberseguridad, deberíamos tener un taller, un curso especial sobre ciberseguridad y todo lo que significa, la inclusión digital, la infraestructura, la conectividad, porque bueno, hay una gran cantidad, cómo proteger datos personales, algo que aquí Jorge nos ha estado permanentemente poniendo en la mesa, que es la identidad digital, y ahora el hecho de que tiene que haber la titularidad de los datos, en donde podamos ser nosotros los dueños de nuestros datos y entonces decidir todo lo que haya que decidir, cómo se tienen que transparentar todas estas guías, la libertad de expresión, todo lo que hemos visto, la gobernanza digital, la autonomía, la competencia, nuestros derechos económicos en la economía digital, la posibilidad de que no nos cometan fraudes digitales. De verdad es el nuevo mundo que vivimos en la vida cotidiana, pero ahora en el ecosistema digital. Muchísimas gracias, de verdad. Les quiero decir que estamos viendo precisamente con Neon Institute un diplomado. No nos da el tiempo, la vida para hacer el diplomado en este periodo, porque ya teníamos el curso, tenemos la Semana de Derechos Digitales, que los invitamos, les vamos a enviar en este mismo momento. Les puse aquí algo que nos compartió Juan Martín, de un taller que hubo en la universidad sobre el tema precisamente de los derechos. Pero les voy a compartir aquí el formulario que estamos utilizando para el registrarse a la semana, sobre todo los que son foráneos. Los que son de aquí, pues van a poder ir a todas las actividades de la Semana de Derechos Digitales. Pero quienes son foráneos necesitan llenar este formulario que les acabo de poner aquí.
este formulario para que ahí le pongan a qué actividad quieren asistir. Si a la inauguración, si a las mesas redondas, al foro, a la presentación del libro de Villoro. El libro de Villoro lo van a comentar el senador, mi jefe, pues, senador Colosio, y también lo va a comentar la periodista Gabriela Barquetín. Va a estar súper, la verdad, la Semana de los Derechos Digitales. Se los recomiendo. Vamos a hacer una gran actividad que vamos a esperar que sea ya para cada año. Es algo que queremos que quede como una impronta. Y bueno, con NEON estamos armando un diplomado. Vamos a proponérselo a nuestra directora del CECAF. Entiendo que ya se conectó ahorita nuestra compañera, la directora del área de del CECAF, nuestra compañera directora académica del CECAF, que se llama Perla Hidalgo Gómez, maestra Perla. Yo quisiera agradecerle al CECAF muchísimo. Gracias, Perla, por estar aquí con nosotros. Yo a través tuyo quiero agradecerle mucho a nuestra directora, la licenciada Vivanco, que nos hubiera ayudado a generar el registro y toda la parte sustantiva del inicio de este curso, con el registro, con la propaganda, porque gracias a eso pudimos tener pues el registro de nuestras compañeras y nuestros compañeros participantes. Ya tenemos los certificados para la próxima semana mandarles alguna comunicación, que necesitamos que quienes puedan la semana entrante venir a recogerlo de manera directa a la comisión, porque a lo mejor hagamos alguna actividad en mayo donde se puedan entregar los certificados, pero y si no, pues tenerlos listos y nos avisan a través del correo. Ya estamos cerrando, ha sido un mes muy activo. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Daniela, muchísimas gracias por esta clase. A todos nuestros ponentes les vamos a dar también su certificación de que estuvieron aquí con nosotros. Agradecerles enormemente. Y bueno, vamos a ver el diplomado con ustedes. Ya lo comenté un poco con nuestra directora del CECAF. Y también pues aquí está nuestra colega que es del CECAF. Te agradecemos muchísimo. Por favor, transmite el agradecimiento a la directora, al equipo del CECAF por habernos ayudado. Y bueno, nosotros sí queremos hacer todos nuestros cursos, todos nuestros talleres, todo lo que hagamos lo queremos hacer con el centro de capacitación. Para nosotros es fundamental fortalecer el centro de capacitación. Entonces, pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Daniela, a tus órdenes, y les vamos a hacer la propuesta del diplomado. Buenísimo. El diplomado Gracias, vamos a... con gusto hago extensivos los agradecimientos. Disculpa, entonces. Tengo una duda. Con gusto Perla, hago por favor, extensivos agradece a la directora. Y a todo el equipo, de verdad, gracias a ustedes pudimos tener nuestro registro de una manera organizada, ordenada. De verdad se los agradecemos mucho. Pues hasta luego, hasta la próxima. Estaremos con nuestros compañeros del CECAF viendo lo del diplomado. Les va a gustar mucho. Y inscríbanse, ahí está ya el formulario para que se puedan inscribir a las actividades de la Semana de Derechos Digitales. Nos lo hacen llegar, porque quienes son de fuera y no estén en las listas de acceso, vamos a tener muchos problemas para que puedan acceder. Entonces, pues hasta luego, muchas gracias y reciban todas y todos un enorme abrazo. Felicidades. Muchas gracias. Bonito día. Fin de semana Bye. a todos y todas. Bye, bye. Igual, bye.